Bienvenido al podcast de Pásatelo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Pásatelo Eléctrico, tercera temporada, y como veis, tanto Miguel como yo, David, estamos aquí en casa, como deberías estar tú, y aquí pues no paramos de hacer este podcast porque es la mejor manera de compartir y que sea más amena esta cuarentena. Así que nada, Miguel, ¿cómo va por ahí por casa? Muy buenas a todos, muy buenas David, bienvenidos a un nuevo podcast de esta tercera temporada. Y sí, nos quedamos en casa. Hay que mejor prevenir que curar, ¿no, David? Hay que quedarse en casa, tranquilos, sin moverse, y para eso estamos nosotros aquí, para amenizaros un poquito a la semana con este nuevo episodio en el que vamos a comentar las noticias de la semana y luego tendremos una entrevista, como siempre, muy interesante. Así es, vamos a empezar por esas noticias y luego tendremos una entrevista con Pedro Fresco, especialista en el sector energético, que también ha hecho un libro, ¿no?, para saber todos esos detalles sobre energía que se nos escapan, y comentamos pues un poquito las fake news que hay a través de la energía, ¿no?, el típico decretazo y toda la gente que dice que va a subir la electricidad, y hablamos un poco también de movilidad eléctrica, pero eso será después. Como siempre, en la actualidad, Miguel, ¿qué tenemos esta semana? Pues vamos a empezar con el Fiat 500 eléctrico, que ya conocemos datos, ya hemos visto el diseño y vamos a repasarlos un poquito. Tendrá 118 caballos y una autonomía de 320 kilómetros, lo cual no está nada mal, pero el precio sí que es verdad que se va un poquito hacia arriba y partirá desde los 38.000 euros. Así es, un coche que yo creo que no se le puede comparar respecto a otros con de autonomía y demás, porque es un coche que es, pues quien quiera un Fiat 500, ya sabemos qué público tiene, pues un poco más selecto, se lo va a comprar, valga lo que valga. Sí que es verdad que ayudar mucho a la movilidad eléctrica pues no va a ayudar mucho. Sí que está bien porque es un coche compacto, que sabemos que su versión de combustión ha triunfado bastante, y en ciudad pues es un coche que de menos de 4 metros, que se abarca bastante bien, que ocupa poco espacio y va a tener pues sus ventas. Y de hecho yo conocí otro día a una persona que tiene un Fiat 500 gasolina, y ya directamente, aunque haya muchos coches más eléctricos, estaba mirando para comprarse ese 500 eléctrico para seguir con el coche. Yo creo que también quien tiene un Fiat 500, pues al igual que con los Mini, pues es muy de Fiat, y al final este coche pues, se lo van a comprar, ¿no? Aunque para el resto de los mortales parece un precio desorbitado para las prestaciones de este coche. Exacto, al final va enfocado a ese nicho muy Fiat, pero bueno, el diseño es muy similar al diseño de gasolina, prácticamente, bueno, es bastante conservador, ¿no? Sí que es verdad que vemos esa pantalla también interior, en fin, es bastante similar, pero bueno, una batería de 42 kilovatios hora que la podremos cargar a carga rápida de 85 kilovatios, que con 5 minutos de recarga te garantiza, dice la marca, 50 kilómetros. No está nada mal que un coche de este segmento, del segmento A, tenga carga tan rápida, ¿no? A 85 kilovatios, la verdad que está bastante bien, y sí que permite un poco, pues a lo mejor alejarte un poco más de la ciudad con él, y con esos 320 kilómetros que homologa en ciclo WLTP de autonomía, pues no está nada mal, la verdad. Es decir, que tiene 3 modos de conducción: tiene el modo normal, el Range y el Sherpa, así se llama. El Sherpa es el modo más conservador, por así decirlo, que solamente permite que llegue hasta 80 km por hora a esa velocidad máxima, y que permitirá, pues por ejemplo, pues que lo que casi todos tienen, que es conducir con prácticamente un pedal, debido a la regeneración de la frenada y esa energía que va hacia el motor, pues se hace bastante cómodo, por ejemplo, para ciudad, porque ¿para qué necesitas más de 80 kilómetros hora de ciudad? Pues ese modo Sherpa para ciudad va a ahorrar mucha autonomía y va a estar bastante bien. Y luego en el lado tecnológico, pues sí, esa pantalla grande, también un cuadro tendríamos detrás del volante, y que nos ha dicho la marca que va a contar con sistemas de Android Auto y Apple CarPlay para manejar también el dispositivo móvil desde el sistema multimedia. Bueno, y también asegura la marca, asegura Fiat, tener un nivel de conducción autónoma 2, el nivel 2,
lo cual, bueno, no está nada mal, pero se tiene ese control de crucero adaptativo, sensibilidad contra ciclistas, peatones, en fin, se mantiene en el carril, también el coche, por si vas por alguna circunvalación, por ejemplo, que suele ser muy aburrido circular, pues bueno, ahí están esas ayudas a la conducción, que recordamos que no es un vehículo autónomo, que no puedes desconcentrarte, sino que tienes que estar pendiente también, pero bueno, es una ayuda al conductor. Y también dentro del precio incluirá un Easy Wallbox, que no está nada mal, pues para ponértelo en el garaje de tu casa, por ejemplo, sin tener que desembolsar una cantidad extra. Y además un coche muy tecnológico que contará, por ejemplo, con ese sensor de ángulo muerto para cuando vas en carretera, que te avisa cuando no debes cambiar de carril, luces automáticas, freno de estacionamiento eléctrico, que también está muy bien para un coche de este segmento, y una cámara 360 con vista cenital, que también a la hora de aparcar o maniobrar está bastante bien. Es un coche que, por el precio que tiene, pues está muy bien equipado, con tapicería ecológica, como es de ver ya los coches eléctricos nuevos, llantas de 17 pulgadas, y que la verdad que no es la más económica para ahorrar autonomía, pero la verdad que le queda muy bien con esas inserciones en cromado y negro brillo. Y lo peor del coche, pues sinceramente muchas prestaciones, muy buen coche, pero a lo mejor el precio es un poco prohibitivo, porque vamos a recordarlo, Miguel, por cuánto saldría este Fiat 500 eléctrico, eso sí, con 38. un Easy Wallbox en el precio incluido. 38.000 euros. Sí que es verdad que habrá que descontar ayudas y demás, pero bueno, los 35.000 euros no te los quita nadie por este Fiat. Así que bueno, vamos a hablar, si quieres, David, de otras opciones dentro del mismo segmento, digamos, ¿no? Que hoy venimos con Exacto. tres vehículos muy similares que pueden ir a un tipo de público pues parecido, ¿no? De que se desplacen sobre todo por ciudad, que quieran moverse pues igual al pueblo que lo tienen cerca, no sé. Vamos a hablar ahora de Honda con su Honda E. Un coche que también parte de esos 34-35.000 euros, lo cual lo sitúa en un segmento parecido al Fiat. Luego hablaremos de otra opción, pero bueno, tenemos una autonomía de hasta 220 kilómetros, según ciclo WLTP, con una batería de 35,5 kWh. Vemos que es un poco más reducida que la del Fiat, y podrá cargar hasta 80% en 30 minutos, perdón, David, y una potencia de 150 caballos. Bueno, un coche también que es muy bonito a la vista, un diseño entre futurista y retro, y lo más impresionante de este coche sin duda es el interior, Sí. con todo el cuadro y todo el salpicadero. Es una pantalla que va en distintas partes, por ejemplo, los espejos retrovisores son cámaras, y tendríamos a cada lado del salpicadero la vista del retrovisor, y luego aparte el cuadro y la pantalla multimedia también están en la misma línea de visión, y hace que todo el coche pues sea muy tecnológico, que veas mucha pantalla, con esas inserciones también en madera que le dan un toque bastante retro al coche. Y lo peor, pues, el precio. Sí. Y sin duda, pues que es un coche que es 100% urbano, pero al igual que el Fiat 500, yo creo que quien busque llamar un poco más algo la atención, algo más elitista, ¿no? Y más exclusivo, pues sinceramente, pues irá a por este Honda E, el primer coche eléctrico de la marca, y que también he de decir que te contará con tracción en las ruedas traseras, o sea, tracción trasera para este coche. Y un coche que prácticamente cuando lo presentaron hace unos años en el Salón de Ginebra no ha cambiado mucho. Es un coche que no ha variado mucho de su versión concept, y que es un coche que, como yo lo he dicho, ¿hace falta un coche con tan poca autonomía y por ese precio? Pues hay gente que seguramente que va a tener su mercado. Sí, pero bueno, al final está compitiendo pues con ese Fiat o incluso con otros vehículos que van a salir en los próximos meses. Bueno, este Honda me parece, David, que ya se puede reservar, se puede ya prácticamente comprar, pero sí que es verdad que tiene que competir con coches como el Corsa eléctrico, por ejemplo. Sí que es verdad que es un poquito más grande el Corsa, pero bueno, que parte desde los 28.000, que es sustancialmente más barato. Sí que es Claro, verdad que el no es un coche... 208. Exacto, el 208 también, que es muy barato, y luego comentaremos algún otro. Pero bueno, en fin, al final es otra opción. Como tú dices, David, si te quieres diferenciar, si quieres tener algo que entre comillas se salga de lo normal, porque Corsas eléctricos imagino que habrá un montón, porque el Corsa es uno de los coches que se vende como churros al final, y la versión eléctrica imagino que también se venderá mucho, tiene
recordamos esos 330 kilómetros de autonomía, 130 caballos, en fin, es una muy buena opción, también carga rápida hasta 100 kilovatios y por desde 28.000 euros, comparado con este Honda E que parte de los 35.000, pues bueno, hay una diferencia ahí de 7.000 euros que se notará a la hora de decidirse, pero bueno, sin duda una opción bastante interesante y como comentabas David, el interior de lo mejor del coche, o sea, súper minimalista, una pantalla enorme con esos retrovisores que yo creo que son unas pantallas, ¿no? Como a los lados, en vez de tener Así el es. retrovisor son dos pantallas, así que pinta bastante interesante. Y mucho mejor colocadas, por ejemplo, que estas cámaras retrovisoras, por ejemplo, las tiene el Audi e-tron, pero están en los paneles de puerta y tienes como que bajar la vista. Es un poco más para difícil acostumbrarse para ver esas cámaras Sí. y este pues simplemente pues mirando hacia los lados del salpicadero, aunque no quita que va a ser difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mirar hacia la ventanilla y es Sí. todo acostumbrarse. Pero fíjate que cómo cambia las autonomías, por ejemplo, como siempre hemos dicho con ese diámetro de llanta. El Honda E tal cual, con esa llanta que sale de 16 pulgadas, haría unos 220 kilómetros de autonomía en WLTP y si le metemos la opción de 17 pulgadas, la autonomía homologada es de 205. Por lo tanto, es muy importante Sí. cualquier detalle para si queremos un coche con autonomía. Habrá que optimizar al máximo, ¿no? Sobre todo este tipo de opciones que se queda con una batería un poquito más reducida, habrá que optimizarlo al máximo. Y vamos, si quieres, David, a hablar de uno de los coches también más esperados de versión eléctrica, digamos, y es Mini, porque se ha presentado el Mini Cooper eléctrico, que, bueno, vamos a repasar un poquito las características. Vamos a ver, que lo tengo por aquí, David, que lo he perdido. ¿Dónde está? Lo he perdido. Mientras buscas, de decir, Miguel, que lo que has dicho antes sobre el Corsa eléctrico y el 208 eléctrico, cuidado, que tengo amigos que han probado la versión del Corsa eléctrica en Alemania y no es muy ahorrativo con los consumos. Cuidado porque aunque tenga buena batería, es posiblemente que debido a su alto consumo haga menos kilómetros que sus rivales, ¿eh? También hay que tener mucho en cuenta cuando vengan las pruebas en España, pero lo han probado por Alemania y sus 16 kilovatios hora, 17 a un poquito más de 100, pueden penalizar bastante. Bueno, habrá que ver cuando tengamos esos coches Ujú. ya circulando, habrá que ver cómo se desarrolla en el día a día, ¿no? Vamos a hablar pues de este Mini eléctrico que viene con un motor de 184 caballos, no está nada mal, y una autonomía sí que es verdad que se queda un poquito corta a la altura del Honda E de 235 kilómetros. Ciclo WLTP. Habrá que ver, sí que es verdad que carga en corriente alterna al 80% en 2 horas y media y hasta el 100% en 3 horas, pero en corriente continua solo admite hasta 50 kilovatios, lo cual en comparación igual se queda un pelín corto. David, ¿qué opinas? Así es, yo creo que como hemos dicho antes con el Honda, quien tiene un Mini va a comprar el Mini eléctrico, el cliente de Mini es el cliente de Mini y aquí no vale discutir que tiene muy poca autonomía, que qué caro es el coche porque es otro concepto de coche y ya sabemos que quien quiere Mini no es el cliente que está buscando entre un Zoe y un Leaf, o sea, va directamente porque le gusta la marca, por ejemplo, con esos 184 caballos, pues no tiene nada seguro que envidiar al John Cooper Works, que es la versión de gasolina más potente, que seguro que cuando esos clientes o conductores de ese coche cuando prueben este Mini eléctrico van a quedar sorprendidos. Y luego pues esos 32,6 kilovatios hora de batería es un coche que lo hace pues bastante bueno para ciudad, ya que es un coche pequeño, se puede aparcar bien, ocupa poco espacio también como hemos dicho, y 235 kilómetros de autonomía más que de sobra para un coche que está catalogado como un coche urbano. Por lo tanto, yo creo que las ventas no van a ser malas y va a ser en un nicho de mercado que va a vender bastante bien. Y luego pues también un coche bastante tecnológico. Ya sabemos que BMW cuida bastante esto y no va a ser menos en este Mini. Pues cuenta con pantallas como las que estamos acostumbrados en el resto de eléctricos. Y luego, pues, esa aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos, yo creo que es lo que más va a gustar Sí. al comprador de este coche. Sí, al final lo bueno del vehículo eléctrico es que tiene muchísimo más par en comparación con sus versiones de gasolina y al final la aceleración se nota y es espectacular. Sí que es verdad recordar que el precio de este Mini partirá de 34.000 euros, lo cual nos sitúa pues eso en la altura del Honda que comentábamos, incluso del Fiat 500 que comentábamos, pero bueno, al final el cliente de Mini sí que es verdad que es un perfil que tiene dinero y que le gusta, es muy fiel a la marca. Al final
la fidelización que tienen este tipo de empresas es muy alta. Pero bueno, sí que es verdad que nos hubiera gustado que hubieran intentado exprimir un poquito más este vehículo, meterle un poquito más de batería para intentar abrirse un poco al resto de clientes que no se plantean gastarse 34.000 euros en un coche para ir por la ciudad. Maletero, por ejemplo, bastante pequeño. Ahora hablaremos del coche que tengo esta semana, que es un Volkswagen i-Up, y este tiene bastante menos. El Mini tiene 211 litros con los asientos todos en su sitio. 211 litros de maletero, es un maletero bastante pequeño. Eso puede ser lo malo, por ejemplo, a la hora de hacer compra. Y luego también, pues en cuanto a estética, muy reconocible esos detalles en amarillo, los retrovisores. ¿Y qué te parecen esas llantas, Miguel? Quien no lo haya visto, le recomiendo que busque este Mini eléctrico en internet porque son llamativas, ¿eh? Son un poco raras, o sea, son muy futuristas, ¿no? Al final todo este tipo de vehículos intentan llevar una línea más futurista, más mirando hacia adelante, y esas llantas que tienen como esos 3 cuadrados y luego uno así, un rectángulo más alargado con esos detalles en amarillo, son, no sé, son bonitas, pero a la vez son un poco raras. Sí que es verdad que habrá que Son aerodinámicas, ¿no? Sí. Digámoslo así. Digámoslo así, pero habrá que acostumbrarse a este tipo de diseños porque es lo que se viene. Así es. De detalles, 4 plazas, eso sí, en este coche, y batería refrigerada por aire. O sea, no tendremos líquido para refrigerar la batería. También es un coche que está destinado al ciclo urbano, por lo tanto no creo que le metamos muchas cargas rápidas, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla esa carga, o sea, esa refrigeración por aire, perdón, pero bueno, el Nissan Leaf tampoco es que esté destinado a viajar, digamos, que tiene una batería, por lo menos el de primera generación, y ya hemos visto qué es lo que ha pasado. No lo sé, a ver qué tipo de tecnología de batería utilizan, en fin, habrá que ver cómo se desarrolla. Sí que es verdad que este vehículo ya se puede reservar y prácticamente se puede configurar ya, o sea que supongo que en cuestión de meses podremos verlos por la calle, no muchos, pero bueno, ya podremos tener testimonios de propietarios. ¿Cuál es la siguiente novedad que traemos esta semana, Miguel? Hay más, tío, David. ¿Sabes por qué te has olvidado? Porque es el primer eléctrico que saca la marca, es el Mazda MX-30. Ah, el Mazda, es verdad. Que cuidado, que porque viene, es un urbano, un segmento B, pero Mazda pues quiere presentar como no un suburbano, un crossover, y ha sido muy criticado por la escasa autonomía que ofrecen, y es que no va a ofrecer más allá de 200 kilómetros de autonomía, y ya estaban diciendo que si va a ser para ahorrar multas de las emisiones, que mira, hemos podido hablar con el representante de prensa de Mazda estos días, y nos ha dicho que no su intención no es esa, que Mazda cree que donde triunfan ahora mismo los eléctricos es en ciudad y donde realmente está el problema de calidad de aire, y lo que han hecho es un coche pues a la moda actualmente, un sub pequeño, un suburbano, y que está destinado simplemente a cubrir el trayecto urbano. Por lo tanto, esa autonomía de 200 kilómetros prácticamente en WLTP pues es la que han ofrecido a sus clientes Mazda, y es un poco no como una punta de lanza para ver qué tal acepta el cliente Mazda, que es muy atípico, porque quien compra un Mazda le gusta otro tipo de coches, un coche exclusivo, que hay pocos compradores de esta marca, y a lo mejor están viendo cómo le va encajando, ¿no?, a su cliente este tipo de coche, y han optado por este sub pequeño y eléctrico. Así que ahora desgranaremos un poco más de sus características, pero simplemente para empezar, cuenta con un tipo de puertas, la apertura tipo BMW 3, en la puerta trasera abre hacia el lado contrario que la puerta delantera, lo que facilita mucho a quien tiene niños la entrada al coche, pero que hay gente que eso no le gusta mucho. No lo sé, David. Yo sí que es cierto que el razonamiento que ha seguido la empresa para afirmar que la mayoría de trayectos que se hacen es en ciudad, no les falta razón. Al final la mayoría de la población vive en las ciudades y pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Padre, Esto no lo corte, esto no lo corte. Bueno, seguimos hablando del Mazda MX-30. El razonamiento, como comentaba,
que ha seguido el representante de la marca es correcto, pero sí que es verdad que se echa en falta más autonomía, David. Al final, 200 Así es. kilómetros, 200 kilómetros y comparándolo con vehículos que también se supone que están enfocados para ciudad, que hemos estado mencionando anteriormente, se queda muy corto. 140 caballos de potencia, comparados con los 180 del Mini, lo mismo, 35.000 euros y una autonomía, pues eso, de 200 kilómetros con carga rápida de únicamente hasta 50 kilovatios. La tecnología que han metido, el esfuerzo que yo creo que han metido a este coche es inferior de lo que podría hacer la marca, que es una marca, como Ujú. comentabas, muy exclusiva y que, bueno, Y pequeña, no es una es marca, es una pequeña. marca Exacto. que no cuenta con ningún aliado, es una marca propia y la verdad que es, digamos, como una startup actual, ¿no? Es una marca muy exclusiva y también ha tenido que suponerle bastante gasto en su plan de futuro hacer un coche eléctrico. Sí, también me imagino que no tienen los mismos recursos que puede tener Volkswagen o Audi o BMW o para invertir en este tipo de tecnologías, pero bueno, aún así, a ver, lo agradecemos, ¿no? Que haya otra opción más, pero bueno, habrá que ver cómo se evoluciona. Así que es verdad que, como comentabas, David, el cliente de Mazda es muy especial y bueno, habrá que ver cómo se gestiona esto, ¿no? Bueno, tendrá 142 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos, un coche también rápido para lo que es. Y lo que muy importante, como hemos dicho, lo que ha dicho Mazda es que ha hecho un estudio en sus clientes, en sus conductores de coches Mazda, y ha visto que la mayoría solo conducen entre 40 y 70 kilómetros por día. Yo creo que la mayoría de las personas en su jornada laboral es lo que hace, por lo tanto no es algo que nos asuste. Y han dicho que para ello está el coche que han hecho, el MX-30, que para qué van a hacer un coche, por ejemplo, de más kilovatios hora de batería, con la correspondiente huella de carbono que produce hacer un coche de más batería y muchos coches de más batería cuando sus clientes no conducen largas distancias. Pues bueno, una forma de entenderlo, de ahorrar también emisiones y vamos a ver qué tal van las ventas con este primer Mazda eléctrico. Hombre, yo espero que las ventas les vayan bien, que vendan, a ver, tampoco van a vender miles y miles porque es Mazda, tampoco es Volkswagen, no es una Ujú. marca muy conocida ni que esté muy extendida, sobre todo por Europa. Pero bueno, yo espero que les vaya bien dentro de su mercado, de su nicho de negocio y a ver si se animan a sacar más vehículos. Si les funciona este coche, imagino que se animarán a sacar pues coches, pues una berlina o un sub para viajar con más autonomía. No lo sé, habrá que ver qué nos depara el futuro de Mazda, pero bueno, sin duda alguna, otra empresa más que se mete en el sector eléctrico, David. Así es, y hasta aquí la actualidad de esta semana, que la verdad que hemos estado en el segmento pequeño, segmento Sí, A y segmento B, urbano. Vamos a hacer un poco de spam de la semana y recordar que tenéis en mi canal, en nuestro SOC. Todavía no vamos a hablar aquí en el podcast del coche, hablaremos la semana que viene cuando tengamos sí. más probado el coche, pero tenéis el primer vídeo de este Volkswagen i-Up, el coche segmento A, trillizos, ya sabéis que es el mismo coche que tiene también SEAT con el Mi, Skoda con el Citigo, tres coches urbanos pequeños que la verdad que van muy bien y tenéis el primer vídeo en el canal para empezarnos descubriendo cómo es este tipo de coches. Pues nada, todos al canal de David, lo tendréis por la descripción para ver esas primeras impresiones del e-app y la semana que viene David nos contará qué le ha parecido el coche, en fin, nos darás tus valoraciones finales, igual que en su canal de YouTube también le podéis seguir, que subirá más vídeos acerca del coche, ¿no, David? Así es, así que vamos esta semana que tenemos la primera entrevista de la temporada y es nada más y nada menos que como hemos dicho antes con Pedro Fresco Repítelo de la entrevista, David, que se te ha cortado. y vamos con la entrevista de la semana. Vale. Ahí me ha puesto mala conexión. Esta semana en la entrevista de nuestro podcast tenemos a Pedro Fresco. Para quien no le conozca, pues seguro que suena de ese programa que hubo un 4 de la Mesa del Coronel en el que participó. También es autor del libro El futuro de la energía en 100 preguntas, que ahora desgranaremos un poco en qué consiste. Pero quién mejor que Pedro para que se presente y diga a qué se dedica y dónde podemos leer sus artículos. Hola Pedro. Hola David, ¿cómo estás? Pues la verdad que encantado de que participes por fin en este podcast y que la gente un poco pueda conocerte y ver la opinión y sobre todo que puedan ver tu trabajo porque aparte de leerlo te vemos en la tele.
Bueno, sí, tengo de vez en cuando algunas presencias en programas de televisión que, bueno, es complicado encontrar gente que sea comunicador del mundo de la energía. Es una cosa que siempre me dicen en los programas de televisión, que faltan expertos. Está Morales de Labra y muy poquito más, ¿no? Y claro, pues, recurren a ti. Cuenta un poco para quien no lo sepa, quién es Pedro Fresco, ¿no? Cómo empezó en todo esto y sobre todo dónde podemos encontrar tus artículos o en qué medios escribes. Bueno, yo empecé con todo esto porque yo trabajo en escribir un libro. En principio querían algo sobre cambio climático o energías renovables y bueno, al final un poco le di la vuelta al tema y dije, oye, yo a lo mejor un libro sobre el futuro de la energía, que es un tema que me gusta mucho, sí que te escribiría, ¿no? Y así lo hice un libro de esa temática, un poco eligiendo yo los temas, las 100 preguntas que tenía que hacer. Y bueno, a partir de ese momento, claro, hay poca gente que se dedique a estas cosas en España, hay poca gente que publique libros y todo vino un poco en catarata, ¿no? Empecé a escribir también en agenda pública, salir a los medios de comunicación, hacer conferencias y bueno, prácticamente hasta hoy. El libro salió en octubre del año pasado y ha pasado justamente 12 meses, 13 meses. Pues, ¿cómo fue esa intervención, ¿no? Que mucha gente te conocerá por esa mesa del coronel en 4. ¿Cómo te contactaron y cuál fue tu postura, ¿no? Sobre el programa o sobre lo que se trató allí, sobre la nueva movilidad y sobre todo sobre el coche eléctrico? Sí. Bueno, al final todo el mundo te contacta por redes sociales. Yo creo que es la forma actual. Quisieron hablar conmigo, me lo dijeron por Twitter y nada, en principio era ir un programa sobre el coche eléctrico que iba a haber. Sobre el coche eléctrico no, realmente era sobre el diésel y sobre el futuro de la movilidad, donde iba a haber 2 mesas. A mí me hubiese gustado estar en las 2 realmente, pero me pusieron en la mesa del coche eléctrico. Y bueno, yo me imagino que todos los que estén viendo este podcast habrán visto el programa o habrán escuchado hablar de él. La mesa que me tocó fue un poco, digamos, hostil a lo que era el coche eléctrico. No tan hostil directamente por intereses, sino hostil porque era gente muy orientada al consumo. Y evidentemente lo único que veían era el precio del vehículo eléctrico, ¿no? Y marcaron mucho por ahí lo que era la discusión y costaba bastante entrar en los temas que yo quería entrar. Quería entrar en, oye, el coche eléctrico es un vehículo para la descarbonización, el coche eléctrico es necesario para poder cumplir los compromisos que tenemos con el Acuerdo de París y con las instituciones europeas. Me hubiese encantado hablar, bueno, desde el Vehicle to Grid hasta que era una batería con ruedas, ¿no? Este tipo de cosas, pero no fue por ahí. Al final se grabó mucho más de lo que salió. Sí que es verdad que hubieron partes interesantes que luego la edición quitó, pero al final todo iba mucho de cuánto vale, cuánto es que las ayudas, que si tienes que pagar el IRPF de las ayudas. Pues bueno, la verdad, luego lo vi, no era el programa, línea de intervención que me hubiese gustado hacer, pero creo que dentro de las dificultades defendí un poco la visión que quería defender, que es, oye, esto es el futuro, no cerremos al futuro, no empecemos a poner problemas ahora de cosas que van a venir de aquí 20 o 30 años, no juguemos a la falacia del fin del mundo, como que las limitaciones del presente te van a condicionar el futuro. Esto no es así. El coche eléctrico va a cambiar formas de vivir, formas de moverse, y eso tenemos que tenerlo presente y no poner problemas de ahora que, oye, que no va a poder apagar usted la puerta. Bueno, claro, es que aquí 30 años seguramente nadie querrá apagar la puerta, ¿no? Cosas así. Sí, la verdad que es una mesa, como bien has dicho, orientada al consumo. Teníamos al bueno de Jesús Soria del programa Ser Consumidor, pero sí que había posturas, ¿no?, como representantes de Faconauto, que está claro que lo que interesa para los representantes de concesionarios y la movilidad en España es ventas, y al ver que un coche eléctrico es más caro, pues ponen esas tramas, ¿no?, esas trabas a que se venden menos, y lo que hay que hacer es consumir. Y para que la industria española, yo creo que no ve más allá de que si vamos a por el coche eléctrico debemos liderar esa nueva forma de movilidad. Ya lo está haciendo, por ejemplo, PSA, fabricando un montón de
coches eléctricos en nuestro país, pero yo creo que se queda, ¿no?, en que como anclado a la antigua, y no pueden pretender, por ejemplo, vender el mismo número de coches que se ha vendido hasta ahora, porque llegan nuevas formas de movilidad, que sobre todo es necesario quitar coches de las carreteras, y eso no les convence todavía, ¿no? Yo entiendo que es absolutamente lógico. En esta transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico va a haber sectores perjudicados, mucho más perjudicados que los concesionarios y que allí no estuvieron presentes. Hablo de los talleres mecánicos en cierta proporción, también las fábricas de coches, porque el coche eléctrico tiene menos piezas, con lo cual al final a la larga se prescindirá de ciertos trabajadores, y sobre todo las estaciones de servicio, ¿no? Esa gente yo entiendo que esté absolutamente cabreada, pero estamos en una revolución tecnológica. Esto es una cosa que es prácticamente inevitable, a no ser que haya una revolución tecnológica mayor que nos dé una solución difícil. Pero este es el futuro y la cuestión no es resistirse al futuro. La cuestión es ver cómo y no ponerle puertas al campo y no tratar de contenerlo. De todas maneras, yo entiendo que Faconauto quiere vender coches, es lógico, su representante quiere vender coches, seguramente si ahí se hubiese orientado el debate en ayudas multimillonarias a la compra de coche eléctrico, hubiese aplaudido con los pies el coche eléctrico, pero como el debate fue en otro sentido, pues la mujer quería vender coche de combustión, y es absolutamente normal, y al final es el Estado quien tiene que darse por cada uno decir una cosa distinta, igual que entiendo que Jesús Soria pues defendía que el coche tenía que ser más barato. Pues claro, Jesús Soria trabaja de eso, ¿no? Otra cosa que ha salido esta semana de actualidad, aparte ya dejando la mesa de coronel, es algo que ya se ha desmentido, ¿no?, por Stop Bulos, por ejemplo, y es esa noticia que salió por redes sociales esta semana de un llamado decretazo, que se había subido la luz más de un 7%, y eso no es así. Y la verdad que ha causado alarmismo, ya está toda la gente en revuelta diciendo la luz. Si eso pasa, no van a ser los combustibles fósiles, pero resultó que no había subido la luz y que esto era falso. ¿Cómo analizamos esta noticia y exactamente qué fue ese decretazo de que tanto se hablaba? Yo, la verdad, todavía alucino que haya podido haber una fake news diciendo que la electricidad iba a subir un 7% por el decreto. O sea, o hay que estar muy fuera de la realidad o ser muy manipulador. Yo entiendo que, por pensar bien, que estaban fuera de la realidad. A ver, aquí un poco la cuestión hay que verla con perspectiva. España, desde hace muchos años, tiene un régimen especial que prima determinada forma de generar energía. Las generaciones industriales, la energía eólica, la fotovoltaica, la termosolar, todas las renovables en general. Esto ya acabó, pero las personas, las empresas que se acogen a este régimen especial tienen garantizadas unas primas durante X años. Lo que pasó en España es que realmente, sobre todo con la energía solar fotovoltaica, aquello fue bastante más allá de las expectativas. Se querían instalar 400 megavatios de energía solar fotovoltaica, se acabaron instalando 4.000 porque era un régimen muy atractivo, y eso creó pues algo muy gravoso para lo que es el consumo eléctrico. Esto, unido a la crisis que vino, al descenso de la demanda de electricidad, pues nos creó un agujero que el gobierno de España en 2012 intentó arreglar con una medida muy polémica, que fue recortar esas primas que en teoría estaban garantizadas para 25 años, las bajó. Al bajar, creó dos problemas fundamentales. El primer problema que creó es que mucha gente que había entrado en esa inversión, pero de forma muy justa, la bajada de las primas la llevó pues, a sufrir económicamente. Ha habido gente que ha ido a la ruina, ¿no? Y el segundo problema es que los inversores internacionales, porque los inversores españoles no han podido hacer nada, pero sí los internacionales, han llevado al Estado español, al Reino de España, a tribunales de arbitraje, y están ganando porque se considera que eso ha sido una violación de la seguridad jurídica y una violación de los compromisos aquí. Entonces,
esta es la situación. Tenemos un coste muy importante, que son 7.000 millones de euros que ya se están pagando todos los años en primas a las renovables y a la cogeneración. Y también tenemos muchos inversores internacionales que los arbitrajes los están. ¿Qué ha hecho el gobierno de España? Pues ha intentado buscar una solución a esto. En principio, ha generado una pequeña bajada de rentabilidad nominal sobre el papel del 7,30 y pico al 7,10, pero en el fondo ha dado una segunda opción, que es que quien rechace la vía arbitral o la vía judicial se va a poder acoger a la misma remuneración que se está pagando ya ahora. En el, digamos, peor de los casos, que realmente sería el mejor de los casos, que es que todo el mundo se acogiese a la opción más alta, la luz no subiría un céntimo, porque se estaría pagando exactamente lo mismo que se está pagando ahora. En el caso que algunos inversores no quieran acogerse a eso porque prefieren ir por la vía judicial, esos inversores cobrarán un poquito menos y bajaría un poquito el coste de las primas. Eso sí, se mantendría el riesgo futuro de que vayan a un arbitraje, que lo ganen, que luego se exija esto al Estado español y acaben la factura de la luz. Pero ese riesgo no es nuevo, ese riesgo ya existe, ese riesgo se creó en 2012 con el decreto del Partido Popular. Entonces, claro, ¿cuál es el argumento de estos manipuladores? No diga, es que si se hubiese aplicado la rentabilidad razonable que marcaba el decreto 2012, en vez de pagar el 7, hubiésemos pagado el 5. Pero vamos, eso es fantasía. O sea, es que si pagásemos el 5, primero arruinaríamos a un montón de gente y segundo, las denuncias se multiplicarían. Entonces, ese escenario no es realista. De hecho, esta misma tarde ha habido una votación en el Congreso de Diputados de Diputación Permanente y ningún grupo político ha votado en contra de este decreto. Hasta Vox se ha abstenido, porque a nadie se le ocurre bajar esa rentabilidad a un 5 a gente que ha invertido a 600.000 euros el megavatio de fotovoltaico porque lo vas a arruinar. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, esto es un poco la realidad, que estirando las costuras de la realidad, intentando manipular, se está diciendo que el gobierno, en vez de bajar al 5, ha mantenido el 7 y va a encarecer la luz. No va a encarecer nada. Que no era realista ni era lógico bajar al 5, no tenía ningún sentido. Fíjate cómo se ha dado la vuelta a la noticia, ¿no? Que al final el ciudadano medio lo que ha escuchado es la luz va a subir un 7%. Fíjate lo que se puede, ¿no?, torcer las noticias. Y un 7% sí, es, pues... Vamos, no es muchísimo, pero es que incluso si pasásemos del 0 de remuneración al 7%, eso no sería el 7% de la factura de luz. O sea, eso es una parte de todos los componentes de la factura de luz. Por eso quiero pensar bien, quiero pensar que quien lo ha hecho no es un manipulador de libro, sino simplemente que no se entiende nada. Igual me equivoco. Pues hablando de manipulaciones viene muy bien, ¿no? Otro estudio que... ¿Os acordáis ese estudio que comentamos en nuestro canal, en distintas redes, sobre ese estudio que salió en Alemania de que un coche diésel contaminaba mucho menos que un coche eléctrico? Pues la persona encargada de hacer ese estudio ha vuelto a atacar, ¿no? Ha vuelto a hacer otro estudio de los suyos y está también esta semana de actualidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, Pedro? Bueno, me imagino que esto ya se conoce. Se hace un estudio, me parece que es del mes de abril, en el que los titulares de prensa decían: el coche eléctrico contamina más que el coche diésel. Ese estudio duró 6 horas, porque al final, cuando se leías el estudio, te dabas cuenta que todas las suposiciones favorables al coche de combustión se daban y todas las suposiciones desfavorables al coche eléctrico se daban. Por ejemplo, comparaban un coche de combustión muy eficiente con un coche eléctrico de alta gama que gastaba mucho, ¿no? Después se cogían datos de emisiones de fabricación de batería muy antiguos y muy gravosos. Se consideraba que la batería tenía poca vida útil, que la batería no podía tener una segunda vida útil, ni se reciclaba. Luego se usaba el mix de Alemania, que es un país especialmente contaminante, y se extendía en plano durante los años siguientes, o sea, que no es real. Se buscaba todos los trucos para intentar llegar a la conclusión que probablemente de forma preventiva. Bueno, pues esto se desmontó en 6 horas y el otro día, creo que era en The Guardian, el mismo señor que había hecho este estudio con otras personas hizo un artículo
alabando un segundo estudio que decía lo mismo que decía el suyo, ¿no? Un segundo estudio que yo no he podido leer porque eran 170 páginas en alemán, y en alemán pues, no sé decir ni hola, pero vamos, no hay que ser Zaori para darse cuenta que ese estudio va a caer exactamente en el mismo cherry picking, en el mismo buscar las cosas necesarias para que salga el resultado necesario. No hay más que decir que ese estudio está encargado por la Asociación Automovilística de Austria, ¿no? Pues bueno, ya nos imaginamos un poco por dónde puede ir. La realidad es que yo no voy a criticar el estudio en su metodología porque no la conozco, pero tenemos evidencias sobradas que incluso en casos de mix eléctricos terriblemente contaminantes, el coche eléctrico contamina menos. Y contamina menos fundamentalmente porque su motor es 3 veces más eficiente y gasta 3 veces menos energía. Y para conseguir que eso contamine más, hay que forzar mucho las costuras de la realidad, ¿no? No contamina más el coche eléctrico. Simplemente o hay también, pues aparte de las baterías, que como se ha dicho que se cambian, que incluso antes, ¿no?, de que cumpla la garantía del fabricante, cosa que es ilógica, pues también simplemente un hecho, un coche eléctrico no tiene tubo de escape, ya estás quitando todas las emisiones de su vida, entonces muy difícil lo tienen que tener, ¿no?, para engañarnos de esa forma. Claro, obviamente ese estudio también obviaba todos los contaminantes atmosféricos, que no son el CO2, se basaba simplemente en el CO2, y por lo tanto ya solo desde ese punto de vista, incluso siendo igual la emisión de CO2, que no lo es, pero solo por eliminar el resto de contaminantes y por sacar la contaminación atmosférica de los centros urbanos, ya sería mucho mejor. Es que además es que el estudio no está bien. O sea, podemos garantizar que no está bien. Un coche eléctrico podría contaminar más en casos extremos de que todo el mix eléctrico fuese con carbón, de que el coche fuese muy malo, la batería se rompiese rápidamente, pero bueno, son cosas extremas. Como, no sé si habéis visto un estudio también de hace poco sobre los patinetes eléctricos, que decían que eran más contaminantes que el transporte público. Claro, cuando lees el estudio dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible porque consideraban que ese patinete eléctrico de un sistema de alquiler se robaba cada mes. Claro, si robas el patinete cada mes, al final solo cuentan las emisiones de fabricación, con lo cual, claro, contamina más. Pero el problema no es el patinete, o sea, el problema es el sistema que permite que se robe cada mes, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos estudios. Estamos en medio de una guerra normal en los cambios tecnológicos. Es decir, hay un mundo que muere, hay un tipo de negocios que mueren y unos negocios que surgen. Y los que mueren no se van a dejar matar ni van a aplaudir, van a intentar evitarlo. Entonces hay que ser muy cuidadoso cada vez que vemos este tipo de cosas. Posiblemente también en el sentido contrario. Si te dicen que todo es maravilloso en cualquier tipo de tecnología, pues también hay que desconfiar porque no es cierto. Pero lo que es evidente es que los que van a morir no te saludan como la frase, sino que van a arañar y van a intentar sembrar la confusión y sembrar el caos, porque eso es mantener el negocio durante X años. Como han hecho, por ejemplo, los negacionistas del cambio climático durante décadas y siguen. Sí, sigue haciéndolo y sobre todo en algo como es tan preocupante como periodistas reputados, ¿no? Y la radio, que en redes sociales no se jactan de decir que ese cambio climático no existe, lo hemos visto también esta semana, no quiero decir nombres, pero varias personalidades, ¿no?, muy importantes de Radio de España negando todavía el cambio climático, cosa que es increíble que alguien, ¿no?, con una persona de su nivel, con sus estudios, todavía tenga, no sé si la intención o la ignorancia de decir esto. Yo voy a ser absolutamente claro. El negacionismo del cambio climático no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de ideología. Aquí hay ciertas ideologías muy extremas, porque al final la mayoría de ideologías comunes, digamos, aceptan que el cambio climático es una realidad. Pero hay una ideología muy extrema que está situada en un ultraliberalismo económico que no acepta las regulaciones, que no acepta al Estado, que no acepta los impuestos, que no acepta que la colectividad le diga al individuo, en este caso a la empresa, qué tiene que hacer.
que se revuelven contra cualquier tipo de cosa que pueda limitar sus negocios. Y obviamente algo como los impactos medioambientales, que nos perjudican a todos y nos dañan a todos, es algo que tiene una fuerza aplastante para poder regular. Y como esta gente está en contra de regulaciones, lo primero que van a hacer es negar la mayor, niegan la evidente, intentan confundir para evitar que la regulación, que el poder público tenga cualquier tipo de control. Entonces, esto es una cuestión ideológica, absolutamente. Yo creo que esto hay que ser claros y hay que ser francos, ¿no? No tiene que ver, no es ignorancia, sí que es posible que algunas personas... porque al final el cambio climático es complicado, es una cosa que no se ve, es una cosa de proyecciones. Siempre hay cierto escepticismo en gente que no tiene formación científica, a nivel popular, a nivel de calle, yo eso lo entiendo, pero a nivel político, a nivel de gente preparada, esto es una cuestión estrictamente ideológica y que nadie se equivoque con esto. Pues ahí está aclarado y sabemos que la gente que lo va diciendo porque lo ha escuchado, como hemos visto esta semana, de un periodista, pues a lo mejor no lo analiza. En mí es mi periodista que escucho siempre en la radio y le creo a él porque me gusta escuchar su programa y directamente no veo más allá. Pues como hay gente que se piensa todavía que la Tierra es plana, pues muy parecido, ¿no? Yo sigo una creencia de alguien al que escucho y yo me creo lo que dice. Niegan que sea antropogénico, niegan que el hombre haya sido uno de los aceleradores del cambio climático y sobre todo pues están ahora mismo atacar a Greta, la moda, a atacar a la niña que tiene que estar con sus padres, que tiene que estar en el colegio. El cambio climático no existe y lo que nos quieren vender es un coche eléctrico que ya verás que va a pasar como el diésel, que dentro de unos años nos van a vender otra cosa y la gente yo creo que también, como lo han engañado varias veces, ya también cogen todo, ¿no? Con mucho recelo y no se creen nada. Pero es absolutamente normal. Al final, la manipulación de la opinión pública es algo muy sofisticado. Esta gente no pica ciegas. Esta gente sabe cuáles son los mitos, sabe cuáles son las resistencias psicológicas normales de la población. Va a los bares, escucha a la gente, escucha las barbaridades que se dicen con 2 gin tonics encima, y todo eso lo convierten lo paquetizan, digamos, en algo que les sirve para vender lo que ellos quieren vender. Entonces, si saben que la gente es escéptica con cuestiones científicas, van a decir que los científicos engañan. Si los políticos dicen una cosa, van a decir que los políticos mienten. Y esta estrategia se ve en más cosas del cambio climático. Pero la cosa del cambio climático, que es una evidencia científica aplastante, duele especialmente. Duele especialmente que te intenten trilear y manipular y sacar gráficas y complicar las cosas hasta el punto de, ya no de ganar, sino de empatar, de esperar la confusión, porque ellos no tienen ninguna teoría alternativa. Ellos no están defendiendo nada. Simplemente defienden la destrucción y romperle la pierna de enfrente. Por lo que al final es cuestión de eso. Es cuestión de intentar sembrar la confusión y sembrar el caos e intentar que la gente diga, oye, pues mira, yo no lo sé, pues igual tienen razón nosotros, igual tienen razón nosotros. Oiga, pues no. Pues hay un 97% de científicos, especialistas en clima, con publicaciones que están validadas por sus pares, que están diciendo que el cambio climático es antropogénico, lo estamos provocando nosotros y que estamos calentando la Tierra. Y pocas cosas en este mundo están tan claras como eso. Pues haya quedado claro, ¿no? Pues, de toda esta semana que hemos tenido de actualidad, muchos temas, cambio climático, tenéis mucho donde leer con esos científicos, no os quedéis con el científico que dice que no existe, porque en el consenso mundial de científicos está más que claro que esto es así, lo hemos acelerado nosotros y no hay más que hablar. Y ahora ya, pues apartándonos, ¿no?, un poco de la actualidad y sobre todo de temas de ardiente, pues yo qué sé cómo decirlo, de gente que nos intenta manipular, de artículos sobre el coche eléctrico, en artículos sobre el clima. Vamos a hablar sobre alguien que no intenta manipular y que ha hecho un libro pues como de mucha ayuda, como es este Futuro de la energía en 100 preguntas. ¿Cómo es este libro, Pedro, y cómo te dio por escribir este libro y sobre todo de qué trata para que la gente sepa qué son esas 100 preguntas sobre el futuro de la energía? Bueno, yo cuando escribí el libro tenía 2 ideas en la cabeza.
La primera es que creo que no hay libros divulgativos de energía. Si vamos a una librería y buscamos libros sobre energía, el 99% son de ingeniería y echan para atrás prácticamente a cualquier lector no especial. Entonces, yo vi una gran carencia. Pero, además de eso, quería hacer una cosa. Yo asisto mucho a los debates públicos sobre temas energéticos y veo que a la gente, bueno, le cuesta seguirlos, se mueven mucho de oídas y es normal porque son temas que en principio son algo complejos. Entonces yo hice un libro pensando en que la persona que no tiene ni idea, tiene poca idea de energía, cuando lo lea y lo acabe, va a ser capaz de seguir cualquier debate energético de los que vemos en los medios de comunicación y va a poder tener una idea más o menos formada. No voy a decir totalmente formada, porque obviamente esto es muy complejo, pero sí va a tener nociones para entender el debate y para, digamos, posicionarse, ¿no? Y yo honestamente creo que lo he conseguido. Es un libro que está estructurado en 100 preguntas, como dice su nombre. Intento plantear los 100 temas principales. Explico desde el uso de energía en la historia, cómo funcionan las centrales térmicas, las centrales nucleares, cualquier energía renovable, cuáles son los impactos de cada energía. Hablo de la eficiencia energética, hablo del climático también, hablo de vehículo eléctrico, por supuesto, y eléctricos híbridos, vehículos de gas, vehículos de gestión, de fusión nuclear, de hidrógeno. Yo creo que es bastante completo, toca todos los temas que popularmente se tratan en los temas. Y por la forma como está redactado, y si se lee sobre todo de principio al final, porque esas 100 preguntas siempre está la tentación de irte a la pregunta que más te gusta, la primera, pero leyendo de principio al final yo creo que vas adquiriendo los conocimientos poco a poco. Y al final tienes esa visión global, ¿no? Sabes cómo funciona todo, sabes los impactos de todo, sabes los pros y contras de todo y acabas el libro con una visión que yo creo que es buena y la gente que lo ha leído me ha confirmado mi impresión y estoy muy contento de que sea así. Yo me quedo con algo que has dicho, ¿no? Eso de si hay que buscar un libro sobre energía y no lo encuentras, porque sí es verdad que si eres ingeniero y estudias una carrera y necesitas hacer un trabajo, documentarte, tienes esos libros, pero como ciudadano de a pie que quiere enterarse qué es eso de la fotovoltaica, qué emite exactamente la energía nuclear, cómo se almacenan los residuos. Hemos visto también estas semanas en los medios cómo esa foto de las emisiones salía la foto, ¿no?, de la energía nuclear con las torres de refrigeración que no emiten CO2, sino vapor de agua al lado de la que sí emite. Así es, y nos intentan un poco también confundir, ¿no? Pues saber qué emite cada chimenea, en qué consiste cada energía, la fotovoltaica, sobre todo en qué consiste el coche eléctrico, el cambio climático. Yo creo que es un libro muy, muy interesante, sobre todo para esa gente que le gusta debatir, como bien dices, en bares con sus amigos, saber de qué habla, saber algo sin cometer error, porque al final tu amigo, si te tiene en estima, va a adquirir el conocimiento que tú le digas y es muy importante que sea el real. Y es un libro muy interesante, de estas 100 preguntas, ¿no?, del futuro de la energía, porque yo creo que hace eso, sino todo el mundo puede llegar a él, todo el mundo puede saber lo que es la energía, y algo que has caído tú es alguien que nadie lo había hecho y no lo has puesto en bandeja. Bueno, yo espero que le guste a todo el mundo. Es un libro accesible, yo insisto, esto mi madre lo ha leído y me ha dicho que lo ha entendido y yo la creo, ¿no? Entonces creo que es accesible para todo el mundo, que la gente no tenga miedo. Es un libro muy simple, no tiene fórmulas matemáticas, no metafísica, es todo muy sencillo. Alguna reacción química sí, no voy a engañar, pero de verdad creo que es muy completo y creo que se puede empezar con el libro sin tener prácticamente idea y acabar con el libro posiblemente sabiendo más de energía que todos los del bar con los que vas a discutir después. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ahí tienes el libro, de hecho, Pedro, que te lo has acercado. Lo tengo aquí. Ahí está el libro, lo podemos ver y debajo de esta, si lo estáis viendo en YouTube o cualquier plataforma de podcast, en la descripción del vídeo tendréis el link para que podáis ver todo lo que esconde este libro y sobre todo dónde comprarlo, porque ¿dónde se puede comprar, Pedro? Hoy en día todo se puede comprar por Amazon, por supuesto, pero en cualquier librería más o menos grande, no quiero decir marcas, que son, bueno,
cualquiera de las típicas librerías de grandes centros comerciales, lo normal es que lo tengan. Por lo menos yo cuando he ido estaba. Y la pregunta que me van a hacer a mí seguro, vivo fuera de España, no tengo posibilidad o cuesta mucho traer ese libro desde España y quiero leerlo, ¿está en formato digital? Está en formato digital, está en todos los formatos digitales que yo la mitad ni los conozco, se puede descargar, obviamente es mucho más barato, y en América Latina sí sé que está en la librería de Argentina, por ejemplo, creo que está también en México, no sé si está en todos los países, pero además ahora Amazon tiene un formato muy bueno que imprimen ellos mismos el libro, ¿no? Entonces yo creo que prácticamente cualquier país, si lo pides por una plataforma de este estilo, te lo van a mandar a casa. Pues ahí está ese libro de Pedro, que como os he dicho podéis ver, ya os digo, 100 preguntas sobre el futuro de la energía, muy recomendable. Aquí tenéis el link para que lo podáis descubrir y si queréis pues también comprarlo y saber mucho más, que como sabéis el saber no tiene nunca lugar, siempre el humano quiere saber más y sobre todo con criterio, que ese es el motivo, ¿no? por el que traemos estas entrevistas al canal, para que tengáis una idea veraz de la energía, del cambio climático, del coche eléctrico, y por eso hemos traído hoy a Pedro. Muchas gracias, Pedro, por haber estado hoy con nosotros y no te entretengo más. Muchas gracias, David, encantado de estar aquí. Pues hasta aquí la entrevista de la semana, Miguel. Espero que os haya gustado, ¿no? Bastante interesante siempre la conversación con Pedro, de cómo conoce bien ese sector energético, recomendar su libro para quien tenga todavía dudas sobre lo que es la energía y la verdad que con esos conceptos para gente que no tiene que ser experta, pues energía a pie de calle, lo dejan bastante claro en su libro. Y la verdad que todo lo que ha hablado sobre movilidad eléctrica, pues yo creo que lo pensamos la mayoría de los que escuchamos este podcast, Miguel. Sí, ha sido una entrevista tremendamente interesante. Muchísimas gracias a Pedro por venir al podcast. Y nada, esperamos que os haya gustado. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestro cuñado también, como siempre. Y nada, David. Bueno, sí que es verdad. Recordad que nos podéis enviar preguntas a podcast@pasateroeléctrico.es o dejádnoslas en los comentarios. Como siempre, también en Twitter, mencionándonos a David o a mí o a la cuenta de Pasatero Eléctrico. Estaremos encantados de contestároslas. Sí que es verdad que ahí nos hacéis preguntas, nos transmitís vuestras dudas y hay veces que las contestamos directamente por Twitter y no hace falta ponerlas en el podcast. Pero bueno, si vemos alguna que nos resulte especialmente interesante y curiosa para responder en directo, pues bueno, aquí está la sección de la pregunta de la semana, David. Así es, y esta semana tenemos un bonus track, ¿no? Algo especial, aparte de esa entrevista. Tenemos al responsable de movilidad en Greenpeace, Adrián, que nos hizo un breve resumen de esa COP25 de hace unos meses en Madrid sobre el cambio climático y fue como representante de Greenpeace para ver cómo iba a ser todo este tema de contaminación, movilidad, y nos ha concedido entrevista telefónica y os la dejamos a continuación, así que espero también que os guste y quedaos para escucharla porque merece mucho la pena. Hablamos con Adrián Martínez, que lleva la movilidad, ¿no?, en Greenpeace. Hola, Adrián. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y muy buenas y encantado sobre todo que estés en nuestro podcast de Pasatero Eléctrico hoy, porque estás allí en esa COP25 en Madrid. Cuéntanos un poco, para la gente que no lo sepa, exactamente qué se hace en esa COP25 y sobre todo qué papel tiene Greenpeace. Bueno, pues la COP es, como dicen las siglas en inglés, es la cumbre de las partes, es decir, es el evento anual que organiza Naciones Unidas donde se discuten y se proponen y se acuerdan los compromisos que tienen que tomar las diferentes partes, los diferentes países y entidades para cumplir con los objetivos climáticos que fijan Naciones Unidas y en este caso basándose en los diferentes informes de los paneles de expertos. Hay un panel de expertos científicos, el IPCC, que nos lleva alertando durante mucho tiempo sobre los problemas del cambio climático y cuáles tienen que ser las soluciones, y es en estos eventos donde se decide. Esta COP, que tenía que ser en Chile, ha sido trasladada a última hora en Madrid debido a
a la renuncia por parte de la presidencia chilena, y por tanto para nosotros, pues desde la oficina de Greenpeace España, ha sido una oportunidad y a la vez un evento no esperado el poder movilizarnos, porque las ONGs tienen un papel muy importante en estas cumbres a la hora de divulgar y de concienciar sobre el problema del cambio climático, aunque la decisión final, por supuesto, es la de los países, que son quienes tienen que adoptar estos compromisos. Efectivamente, como tú dices, pues todas las ONG tienen un papel muy importante, porque aparte son no financiadas, digamos, no compradas por algunas entidades, son entidades libres, objetivas, que tienen que estar y que sobre todo dan datos claros y coherentes y verdades que hacen falta en cumbres como esta. Luego, como bien dices, están los gobiernos que ya las aplicarán, pero sobre todo pues en esta cumbre, que también va a participar la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Espero que sobre todo que la gente queremos que se lleven a cabo plazos serios sobre la reducción de emisiones por parte de los países, y sobre todo ¿estás viendo que se llega a algún acuerdo en Europa o a nivel mundial sobre hasta esta fecha vamos a descarbonizar la electricidad, por ejemplo, vamos a meter más renovables, vamos a meternos, ya que tú eres el responsable de la movilidad en Greenpeace, ¿cómo has visto también el tema de movilidad, coche eléctrico, coches de emisiones en esta cumbre? Pues es un tema realmente interesante, porque en lo que se refiere a los acuerdos, en general el acuerdo gordo, por así decirlo, ya está tomado. Es el Acuerdo de París, que se fijó en la COP que hubo hace 4 años en la capital francesa, y que fijaba la necesidad de contener el calentamiento global por debajo de 2 grados. Hoy ya sabemos que esos 2 grados ni siquiera serán suficientes, tendrán que ser 1,5, y todos los sectores tendrán que poner mucho más de su parte, y en esta COP25 lo que se trata es que se fijen exactamente los compromisos concretos, sector por sector, para alcanzar ese objetivo. Y en el caso del transporte nos encontramos con un panorama bastante interesante, porque mientras que en todo el mundo hay sectores que, depende del país, presentan una u otra tendencia, pero el transporte está creciendo, cada vez nos movemos más, cada vez nos movemos más lejos, cada vez nos movemos de más maneras, hay más transporte de mercancías por barco, hay más viajes en avión, y sobre todo, bueno, pues el transporte por carretera en muchos lugares, entre la Unión Europea, sigue siendo el máximo emisor. Hasta ahora hay algunos países de Europa que habían tomado la iniciativa fijando una fecha final para la venta de nuevos vehículos de combustión, diésel o gasolina, pero la Comisión Europea decidió que para no vulnerar las normas del libre mercado, los países no podían tomar esta decisión. Y esto nos deja un debate mucho más interesante, porque una de las cosas que se está debatiendo en esta COP, y que de hecho la nueva Comisión Europea ya ha sacado a luz, que probablemente esa fecha de los países en 2030, 2035, España había fijado en 2040, otros como Alemania no se mojaban y no fijaban una fecha, pues que probablemente sea la propia Comisión Europea quien decida una fecha única para todo el conjunto de la Unión, porque Europa tiene además el deber de liderar esta transición hacia un futuro cero emisiones también en el sector del transporte. Pues una cosa muy buena y una cosa muy necesaria, ya que será una norma europea que todos tendremos que acatar, y así ningún gobierno que entre o que salga pues pondrá su ley y luego lo quitan, como a veces pasa, y la verdad que una unanimidad en eso nos va a venir bien a todos, y pues en forma de, como ya hemos dicho también muchas veces a través de nuestra web, en forma de impuestos o no, pues impuestos a los contaminantes, a quien produce esos contaminantes, pues seguramente que con esa fecha límite se pueda llegar a esto. Greenpeace, y sobre todo tú en el tema de llevar la campaña de movilidad, ¿qué hace o qué pretende hacer para acceder a esta transición al vehículo cero emisiones o al transporte cero emisiones? Bueno, nosotros tenemos unos estudios muy claros, porque si hay algún tema en el que hay consenso a nivel internacional y también en el propio gobierno de España, es que el objetivo tiene que ser alcanzar las emisiones antes del año 2050. Incluso son ambiciosos y proponemos el 2040, pero bueno, incluso en este objetivo del año 2050, que las emisiones netas sean cero, significa que el sector del transporte tiene que estar totalmente descarbonizado, con lo cual el diésel y la gasolina van a tener un final, antes o después. Y si queremos que ese final sea socialmente justo y no cueste puestos de trabajo, y que tampoco cueste que nadie tenga que llevar al desguace el coche que se acaba de comprar,
Para eso tenemos que terminar con tiempo suficiente la venta de nuevos vehículos para que así todos los vehículos de gasolina que queden en circulación puedan agotar el final de su vida útil antes de pasar a modelos. Nosotros, según los estudios que hemos realizado, hemos fijado que esa fecha de fin de la venta tiene que ser para el 2028. Y precisamente por eso, para garantizar una transición justa que nos permita adoptar el coche eléctrico a tiempo y también para salvaguardar unos puestos de trabajo y que España pueda liderar en el sector del automóvil. Si nosotros no cambiamos nuestro modelo de producción de vehículos, lo harán otros países y nos encontraremos con vehículos que nadie quiere, vehículos obsoletos. Por eso es fundamental que una industria que supone el 11% de nuestro PIB, como es la fabricación de coches, tenga una transición lo más rápido posible para que no pierda ese carácter puntero y para que no tengamos que ir a buscar vehículos eléctricos fuera de la Unión Europea, porque solo así conseguiremos salvaguardar esta industria. Cosa que está haciendo muy bien el grupo PSA, ya que en sus 3 fábricas que tiene en nuestro país está haciendo modelos en todas sus vertientes, tanto furgonetas, coches, y luego aparte de todas sus marcas que tiene, están yo creo que llevando la delantera en este aspecto en nuestro país, cosa que va a venir muy bien también a la industria. Y luego en el tema de movilidad también, ¿cómo ves o cómo ve Greenpeace sobre todo el intento que hacen algunas asociaciones y sobre todo algunos estados en imponer descarbonizar el sistema a través del gas natural? Bueno, es una contradicción, sinceramente. Aunque el gas natural pueda ser una solución de transición para ciertos sectores que todavía no tienen madurez eléctrica, y estoy hablando a lo mejor, por ejemplo, de ferries, de transporte de mercancías marítimas o de vehículos pesados, quizás como camiones de gran tonelaje o autobuses, el uso de gas, ya sea GLP, ya sea GNP, para automóvil particular, choca de lleno con el objetivo de descarbonización, porque el gas puede ser una solución para frenar las emisiones en las ciudades, que son las que provocan enfermedades en la salud, son las que emiten esta famosa boina, pero no puede ser, si planteamos un futuro sin emisiones de CO2, el gas no deja de ser un combustible fósil y no deja de ser un proceso de combustión que no es limpio, que genera CO2. Entonces, ya digo que aun admitiendo estos usos particulares, el considerar el gas como una solución equiparable a una tracción cero emisiones verdaderamente, desde nuestro punto de vista es un error, y así lo hemos hecho saber siempre que hemos tenido oportunidad. Cuando hablamos del fin de diésel y gasolina, metemos a todos los combustibles fósiles, y desde luego la transición tiene que ser por vehículos cero emisiones y también por un menor número de vehículos, potenciando siempre el transporte colectivo y los modos no motorizados. Si la transición ecológica va a pasar por coger todos los coches que tenemos ahora mismo y cambiarlos a eléctrico, estaremos dejando un montón de problemas sin solucionar. Hace falta más transporte público, hace falta más facilidad para el peatón, y que cuando sea necesario usar el coche, que seguirá siendo necesario muchas veces, en esos casos utilizar coche eléctrico siempre que se pueda. Pues postura que de aquí también compartimos, y de hecho siempre hemos dicho que el futuro de las generaciones no tendrán por qué tener también el coche en propiedad, ya que tenemos ahora muchas soluciones de car sharing, por ejemplo, motosharing, tenemos metro, trenes, autobuses. Entonces iniciar el favorecer el transporte público, sobre todo para descarbonizar el sistema que tenemos, viene muy bien, cosa que está en entredicho ahora en Madrid. Justamente se ha juntado esta cumbre aquí en Madrid cuando nuestro alcalde tiene una huelga de la MT, cuando la gente no puede ir, por ejemplo, hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, en autobús por Madrid, y cosa que no sé cómo le sentará a Europa, ¿no? Que tengamos pues un alcalde que ha permitido esto, un alcalde que se quejó sobre Madrid Central y ahora que se lo ha atribuido. Pues veremos a ver exactamente cómo nos tienen en Europa al tanto después de todo esto de declaraciones. Y como bien has dicho, pues fomentar ese transporte público es indispensable para descarbonizar el aire y el transporte, cosa que parece ser que también va a hacer Greta, que ya está en Lisboa. Y cuéntanos, porque he leído un hilo muy interesante tuyo en Twitter sobre cómo va a moverse de Lisboa a Madrid, Greta. Sí, así es. Ha habido mucho revuelo porque nadie sabía exactamente cómo iba a llegar Greta a Madrid, y porque además las conexiones entre Portugal y España son bastante deficientes. A día de hoy, en 2019,
todavía no hay un tren, no hay una vía electrificada que comunique a ambos países. Hay 2 conexiones que se están electrificando ahora mismo, tanto a través de Galicia como a través de Extremadura, pero si tienes que venir de Lisboa a Madrid, tienes que hacerlo en un tren diésel. Pero dentro de la ineficiencia que supone utilizar un tren que se mueve con combustible fósil, sí que es cierto que, mirando el detalle, ese tren, que es el tren Hotel Lusitania, que comunica todas las noches Lisboa y Madrid, pues es un tren que se mueve con una locomotora eléctrica y solo en un tramo intermedio entre la frontera hispano-lusa y la ciudad de Medina del Campo funciona con tracción diésel. Son 200 kilómetros de un total de 800 y que además esa locomotora arrastra 2 trenes, comparte 2 servicios, con lo cual la emisión por cada viajero es mucho más reducida que si empleara un vehículo de combustión, como puede ser cualquier automóvil normal y corriente desde Madrid. Así que, bueno, pues hemos concluido que no existe una conexión 100% eléctrica entre ambas ciudades. Greta va a hacer uso del medio más sostenible que está al alcance para este trayecto y, por supuesto, va a contaminar muchísimo menos que si utilizas un avión entre ambas capitales, sin que eso nos sirva de conformismo y sigamos reclamando un tren digno entre la capital española y la capital portuguesa, que esperemos que llegue pronto. Así es, y como mucha gente me decía, tendría que haber aceptado esa propuesta, ¿no?, de ir en coche eléctrico hasta Madrid, porque ahí son 0 emisiones locales, no tiene tubo de escape y va a ir en un tren diésel. También hay que matizar aquí, porque ese tren sí o sí todos los días va a Madrid, por lo tanto no hay que poner un tren especial para Greta. El coche eléctrico sí que hay que ponerlo en especial para Greta, hay que cargarlo con electricidad para que llegue Greta, y yo creo que, como bien dices, un transporte de masas es mucho más eficiente y ecológico que mover un coche solamente para una persona. Claro, habría que ver el detalle, ¿no?, de si consideramos también, porque el tren eléctrico también tiene sus emisiones, muy poquitas, son como 14 gramos por kilómetro y viajero, es insignificante si pensamos que un avión emite unas 200, 300 gramos, bueno, pero explicando corto, 700 gramos, incluso un vuelo tan corto como Madrid-Lisboa puede emitir hasta 700 gramos por viajero y kilómetro, con lo cual pues hay muchísima diferencia, y el coche eléctrico pues también tiene unas recargas y, bueno, yo entiendo que Greta no iría sola en el coche conduciendo ella, iría acompañada por alguien y entonces ese coche llevaría a 2 o 3 ocupantes, pero desde luego cuando se trata de reducir las emisiones, cuantos más pasajeros llevemos es lo mejor, y el caso del tren, pues bueno, dentro de que es un servicio regular que va a circular sí o sí, como dices, pues es lo más eficiente. Esperemos desde luego que esta anécdota, porque no deja de ser una anécdota, sirva como revulsivo y más de uno se ha planteado la necesidad de poder ir a Portugal en un transporte sostenible, porque ahora mismo tenemos la situación de que ni siquiera podemos viajar de día a Portugal, tenemos que coger ese único tren nocturno, y la realidad es que la mayoría de viajes a Portugal, que es un país que tenemos aquí al lado, o sea, es península ibérica, pero la mayoría de los viajes se siguen realizando bien en automóvil particular o bien en avión. Algo tenemos que cambiar ahí. Pues muchas gracias, Adrián, por haber estado hoy con nosotros, por acercarnos a esa actualidad de la COP25 desde Greenpeace. Un saludo y esperamos tenerte por aquí otro día hablando y sobre todo pues temas tan interesantes como los que tratas. Un saludo. Seguro que sí. Un saludo a vosotros. Bueno, Miguel, y ahora sí, yo creo que es el momento de despedir este podcast, que la verdad que ha estado muy completo, con entrevista, con un bonus de entrevista, ¿no? Y con esa actualidad que esta semana ha venido cargadita. Pues sí, ha sido un podcast la mar de interesante, así que nada, una vez más, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros conocidos que le interese la movilidad eléctrica. Vamos a hacer que esta comunidad siga creciendo y nada, agradecemos vuestro súper me gusta en YouTube y en ebooks para intentar situarnos en un ranking un poquito más alto para llegar a más gente y extender esta movilidad eléctrica. Y nada, David. Pues espero que os hayamos hecho más amena esta cuarentena, y esta semana nos despedimos con 2 lemas. Uno, quédate en casa. Y quédate otro, en casa. Pásate al eléctrico. ¡Au! ¡Au! Pues ya está. Pues ya estaría.